7 de la mañana con 23 minutos. Continuamos junto a ustedes ya en nuestro espacio de diálogos. Bueno, un buen café, un escafé para que sirva Lourdes en esta mañana. Estaremos a la espera de Janine Cruz. Está bueno el café, ¿no? Muy para rico, este frío. pues cuando llego desde el páramo. Ah, hay mucho frío y lluvia. Ok. Frío y lluvia. Gracias a Lourdes Tibán. Bueno, queremos dialogar con ella sobre los últimos hechos que vivió el país. El tema de las protestas, de las manifestaciones. Pero detrás de esto, ya desde los sectores políticos, sociales, hablan mucho del sector indígena. Se tomó Quito y se tomó otras ciudades, pero se tomaron con vandalismo, con fuerza. ¿Qué hubo en el fondo? Muy buenos días, una vez más. El sector indígena está vivo, no estaba dormido. Así hay que decirlo. Bienvenida. Muy buenos días, muchísimas gracias a ustedes por la invitación. Creo que era hora que el movimiento indígena se reivindique dentro de lo que es la actuación de estos 30 años. El movimiento indígena ha tenido sus altos y sus bajos. 30 años después del levantamiento indígena, y yo quiero separar dos hechos importantes. El levantamiento indígena del 90 es imborrable, intachable, incomparable. No se puede comparar los hechos del 90 con el 2019. Por cosas tan elementales como lo siguiente. Primero, la lucha del 90 fue extraordinariamente diferente porque fue de identidad, de respeto, de buscar que las instituciones públicas reconozcan al indígena como es. 30 años después, hoy la CONAIE se pone de frente, pero ya no por una agenda indígena, sino por la subida del combustible que terminó sumando a muchos sectores sociales, no solamente para el sector indígena, y eso es lo destacable. Y al haber sumado tanta gente, tanta ciudadanía, incluso el propio gobierno le pone el gobierno no estaba preparado para encontrar una respuesta inmediata a la movilización de la CONAIE, le minimizaron. ¿Cómo es que con los transportistas negocian al siguiente día? Sube la gasolina, sube el pasaje y ya está. Pero en el caso de la CONAIE, lo que hace el gobierno es minimizar, no le tomó en cuenta. Si el día viernes la CONAIE convocó a sumar al paro del transporte, ese mismo día debía el gobierno haber llamado a la CONAIE y haber dialogado y no esperar que haya muertos, heridos y encarcelados. Pero Lourdes, como usted dice, las del 90 fueron pacíficas, las de este mes de octubre fueron diferentes, se salió del contexto. A eso quiero llegar. Porque hay gente que está comparando el levantamiento del 90 con el levantamiento del 2019. O sea, son incomparables en la medida que todavía en el 90 no hubo la politización del movimiento indígena. Ahora el escenario es otro. Las redes sociales, los medios de comunicación, la politización, la infiltración, hay varios elementos, pero no deja de ser la convocatoria más exitosa que ha tenido la CONAIE. Luego incluso de la década que Correa pensó hasta quitarnos la casa de la CONAIE a ver si la CONAIE se moría. Llevó a algunos líderes, algunos indígenas estaban conformando la alianza indígena para matar a la CONAIE, pero eso no resultó. Ahora la CONAIE ha revivido, ahora la CONAIE ha dado muestras de que su estructura no fue topada y ahí estamos con tantos errores o con tantas virtudes, pero no podemos decir que el levantamiento indígena ha sido un espacio de vandalismo, no. Que los infiltrados hayan hecho eso. ¿Cuáles son los infiltrados? Hay muchísima gente que el momento que se llama una convocatoria, tú no puedes encontrar en el camino y decir, a ver, ¿tú de qué lado eres? ¿Tú de qué lado? Pero muchos hablaban del tema o del expresidente Rafael Correa. Hay gente del correísmo, caso contrario, la gente no es... ¿En el propio sector indígena también? Ay, ¿acaso no conocen ustedes que el correísmo formó muchos indígenas, tenientes políticos, comisarios o trabajadores en todo sentido? Y sobre todo, el grupo que hizo la Alianza Indígena no se ha muerto. La Alianza Indígena es un movimiento que crearon los indígenas correístas. Ellos están impregnados en algunas provincias que, gracias a Dios, en Cotopaxi, no hemos dejado infiltrar eso. Hay 2 o 3 cabecitas, pero que están por ahí, no activados. De pronto, en otros lados, sí es notorio, por ejemplo, en el caso del norte, yo cuando camino por el centro el día miércoles aquí en Quito, el grupo más fuerte que gritaba ¡Viva Correa! Dentro de la marcha de la CONAIE es el grupo del norte. Y no hay nombres para decir de tal apellido, pero se identifica por su vestimenta y por su organización, de manera que para nosotros no podemos asumir el vandalismo, que haya habido gente infiltrada, sí,
pero la CONAIE no pierde esa condición de haber tenido la mejor convocatoria después de 30 años. Ahora, dentro de ese marco, de esa propuesta, sea cual sea, entonces los ecuatorianos o los sectores políticos mencionan y hablan que el Ecuador está siendo representado por el 7% del sector indígena y el 93% lo acepta por lo que sucedió en este proceso de medidas. Es que no sabemos cómo poner el porcentaje. ¿Cómo podríamos poner nosotros el porcentaje si somos del 7 o si somos del 10 o el 50? Cuando hay gente que unos estaban en las calles y otros nos estaban dando de comer. Ahora, en este levantamiento indígena, por primera vez, creo yo, nos dieron de comer en Quito, nos dieron de vestir en Quito, la gente de abajo, la gente de la clase media hacia abajo, el panadero, la señora del mercado, todos los que han venido. Y ahí no podemos poner porcentajes. Nosotros no podemos ir el porcentaje del 10% es que está ordenando. No. Es el concepto de que el gobierno tenía que haber tomado en cuenta que hay una movilización, hay una insatisfacción a las medidas económicas. ¿Qué se viene para ahora, Lourdes? Entonces, una vez que ya se dieron las medidas, todos conocemos ya lo que sucedió. ¿Y el futuro cuál va a ser? El futuro ya no depende solamente del movimiento indígena. Hoy la sociedad se ha activado. En pro, en contra, a favor o felicitando o cuestionando. Yo creo que todos los ecuatorianos tenemos que ponernos ya en un momento de paz, en un momento de reconciliación. Creo que era necesario esta movilización. Estábamos como dispersos, pero no. Hoy el movimiento indígena está unido, ha logrado unir también a los sectores sociales. Y ahora en adelante, ¿qué? La CONAIE ha dicho ayer, con la madurez del caso, que van a hacer una propuesta para el decreto, que no van a imponer, van a hacer una propuesta. Esa propuesta ojalá sea considerada por el gobierno y sea también debatida por otros sectores, sea no solamente considerada, sino observada, mejorada, y esperamos que vengan días mejores, ¿no? Muy bien, queremos saludar a la asambleísta Yanine Cruz, también está junto a nosotros en esta mañana. Muy buenos días. La responsabilidad la hacen todos y cada uno de los ecuatorianos para poder sacar este país adelante, sobre todo en época de crisis. ¿Qué responsabilidad tiene hoy por hoy la Asamblea y sobre todo sus asambleístas con este compromiso de este gran diálogo por el bien del país? Yanine, buenos días. Luis, muy buenos días. Lourdes, qué gusto poder acompañarles. Bueno, me parece que la Asamblea tiene un momento importante para poder reivindicar, lamentablemente, estos ajetreos de la vida política, el poder obtener una asamblea de haber sido una asamblea de una mayoría correísta a una asamblea de minorías móviles de acuerdo a los intereses y resentimientos, porque los correístas, hoy morenistas, correístas, no han permitido lamentablemente un debate. Tenemos una reforma importante en el tema tributario. Me parece que 30 días es realmente muy corto porque se atentaría contra la democracia. Hay impuestos que sí nos preocupa, como por ejemplo el artículo 77 del 497 del COTAD, donde agrava un nuevo impuesto en el tema de la movilidad vehicular. Veamos qué dicen los alcaldes sobre este nuevo impuesto. ¿Estarán contentos? ¿Estarán inconformes? No lo sé, pero tendremos que socializar obviamente con la ciudadanía. El tema de poder quitarle la posibilidad de este fondo de liquidez a los ciudadanos que tenía la banca. Estamos, ojo, tratando de liquidar un fondo de liquidez de la banca. Segundo, solo quedaríamos con el encaje bancario. Lo que sí nos preguntaríamos los ecuatorianos es cuál sería el equilibrio, la estabilidad que tendría la banca en el caso de existir una crisis. Adicional a esto, el tema de reforma a la Ley Orgánica de Educación Superior. Hay cosas positivas como, por ejemplo, poder llegar a negociar el tema de intereses en el caso de que exista un crédito de las becas. Son aproximadamente 23 reformas de leyes, más de 400 Una artículos. por día. Es realmente un tema muy complicado. Aquí yo tengo que saludar, aparte, por ejemplo, de las movilizaciones que se hacen con justo derecho para reclamar un poco más de participación, de que las decisiones no sean herméticas, nos obliga a que la Asamblea sea un entorno de diálogo y de un canal de comunicación, no solamente para escuchar los diferentes sectores, sino para que exijan a la Asamblea una respuesta positiva frente a la crisis económica. Muy bien, mientras sigo con Lourdes, le invito a que tome un cafecito a través de Nescafé. Lourdes, dentro de ese campo, de ese marco, ¿usted está de acuerdo con lo que menciona, lo que dice la asambleísta, que es preocupante este tipo de reformas que de una u otra manera van a golpear al sector social una vez más? ¿Por eso ustedes se declaran en asambleas permanentes? Bueno, un saludo cordial a la asambleísta Yanine Cruz. Creo, a ver, la asamblea tiene que retomar su protagonismo. En estos primeros días de octubre, en las movilizaciones brillaron con la ausencia, no hubo un liderazgo de la Asamblea Nacional. Podían haber llamado, incluso ser mediadores, incluso poner
a la CONAIE y a los sectores sociales que estaban uno de los días encerrados en la Casa de la Cultura, abrir un debate también desde el lado legislativo, porque son las leyes las que finalmente van a repercutir y van a dar un nuevo rumbo al Ecuador. El tema del paquete económico que ya está en la Asamblea Nacional va a traer otros inconvenientes en la medida que no sean consultados. Sí, la Asamblea tiene 30 días, ya creo que va a 4 días menos. Así es. Pero, ¿qué ha hecho el gobierno antes de mandar ese paquete a la Asamblea? ¿Con quiénes difunde? ¿Con quiénes llega a un mínimo consenso para que la Asamblea tenga la posibilidad de aprobar en los 30 días? Entonces, tanto el decreto que va a salir, el nuevo, como las medidas que va a salir de la Asamblea, deberían mínimamente ser consultados a la ciudadanía. Janine, entonces aquí no es solo la preocupación del sector indígena ni de Lourdes Esteban, ustedes también están preocupadas. Pero antes de irme con esa pregunta, fueron parte de la ausencia de lo que pasó en los días atrás de los primeros días de octubre. Yo tengo que decir en honor a la verdad, nosotros estuvimos en la ciudad de Quito en el tema de las protestas y fue una decisión complicada porque muchos legisladores no pudieron salir. Yo coincido en este caso con el Pero presidente... nadie se pronunció ni dijo nada. De la Asamblea, de hecho, tuvo el presidente de la Asamblea acercamientos con diferentes organizaciones sociales. O sea, no es que dejó el presidente de lado la posibilidad de dialogar. A la larga no podemos nosotros sacar algo con una actitud prepotente. Si no hemos quejado 10 años de tener actitudes o donde el diálogo no ha sido efectivo, la Asamblea no podría caer en el mismo juego. Segundo, me parece también importante señalar que es legítima la protesta de las organizaciones sociales de la CONAIE, pero de que hubo infiltrados hubo. Sabía las autoridades del gobierno, supieron semanas anteriores, desde el foro de Sao Paulo, más de 9 viajes de Correa a diferentes países, esto ya venía orquestado. Yo tuve la posibilidad de viajar a Colombia, con la vicepresidenta tuvimos una reunión, Marta Lucía Ramírez, y decía, aún no tiene idea Ecuador la magnitud del problema que representa Maduro para la región, y no se equivocó. Entonces fue algo sistematizado, bien organizado por parte de estos golpistas, porque son golpistas, el hecho de que no lograron el objetivo, pero fueron parte, lamentablemente, de adueñarse de esta crisis para tratar de confundir, obviamente, a los ciudadanos. Ok, antes de irnos al contexto internacional, lo que mencionaba, hay preocupación en la Asamblea de sectores sociales y ya comienzan a preocupar desde el sector indígena a los sectores sociales, al pueblo, este tipo de reformas. Pero ¿cuál es el tema? Con estas reformas de 22 leyes, 23 leyes, se pretende obtener 700 millones de dólares. Tenemos un déficit fiscal de más de 6 mil millones de dólares. ¿Y dónde vamos a sacar lo demás? Solamente en el tema de eliminar, por ejemplo, los subsidios, que era una de las propuestas del gobierno, se obtendrían 1.500 millones. ¿Y dónde vamos a sacar el resto de dinero para poder, en este caso, solventar esa deuda? La pregunta para las dos, con Janine, ¿cuál es la ruta, el camino que debe coger el Ecuador entonces en estos momentos difíciles que atravesamos? Desde la Asamblea, ¿cómo? Primero, yo sí considero que es importante que la Asamblea vuelva a reivindicarse, como dice Lourdes. La Asamblea tiene que ser uno de las instituciones que le devuelve la confianza primero al país. Segundo, tratar de exigir al gobierno temas que todavía están pendientes. Me llegó, por ejemplo, una información desde el año 2000, cuando hubo la crisis bancaria. El Estado le dio un dinero a la banca que lamentablemente cerró. Hay 2.000 millones de dólares que no se ha cobrado, ojo, desde el año 2000. Sigue la intermediación petrolera ayudando a los amigos de Correa y lamentablemente este gobierno anualmente se pierde 500 millones, 2.000 millones hemos perdido también por el tema de intermediación en este caso. Pero sobre todo nos llama la atención de que no se ha cerrado ese grifo de la corrupción y tratamos de tomar decisiones, sí, antipopulares de golpear el bolsillo a los ecuatorianos. Su rumbo es recuperar el dinero a los que no pagan. Es complicado. Yo escuchaba declaraciones de la fiscal, que hay organismos internacionales donde tratan obviamente de acercar a la ruta del dinero, pero te dicen, a ver, nosotros le devolvemos el dinero, pero el 30% es para la hoja de ruta. O sea, me parece que es un tema complicado, pero la decisión del gobierno, lo primero que tiene que hacer para devolver la confianza es eliminar estos tentáculos o esta estructura correísta que todavía sigue en este gobierno. Ok. Lourdes, ¿qué rumbo le cogemos o qué rumbo hay que darle al Ecuador para salir adelante en esta época de crisis? Lo mismo le pregunto. Primero, vivir un proceso de reconciliación nacional. El gobierno anterior nos dejó totalmente divididos en dos partes. ¿Eres correísta o no eres correísta? Ahora llegamos en un momento como de desahogo, como que por fin pudimos salir a las calles, nos expresamos, la democracia está ahí, pero una democracia atentatoria a los derechos humanos, con fuerzas armadas, con disparos, con muertes, con encarcelados, con detenidos, con heridos, con desaparecidos. Eso no es democracia. Tenemos que empezar a vivir un proceso de paz
y la paz va a llegar cuando tengamos justicia social. Y yo no le veo un ministro en estos días, un ministro de Agricultura yendo a la comunidad indígena, a una comunidad vecina mía, a entregar un registro de directiva. Un ministro tiene que llegar con una política pública para el sector agrícola. Necesito decir al ministro Lazo, al de Agricultura, Javier Lazo, ¿cómo resolver? Nuestra gente dejó de sembrar papa porque llegó a $2 del quintal. Hoy sembramos cebolla paiteña. La paiteña estaba a $30 la mula. Hoy está los 2 quintales a $5 la mula. ¿Cómo hacemos para que nuestro agricultor siga sembrando la tierra, siga viviendo en el páramo, pero con condiciones de política económica clara? Entonces el decreto que va a salir no va a resolver el problema de los ecuatorianos. Necesitamos que el ministro Martínez ponga en evidencia si está o no en capacidad de controlar no solamente la fuga del combustible, el contrabando. El contrabando está sumado a los productos agrícolas que entran desde el norte y desde el sur y nuestro campo sigue acabando. Entonces, yo sí considero que el gobierno tiene que priorizar política social para incentivar el campo. Si hoy salieron los campesinos, los indígenas, salimos por el agua, por el tema de la leche no está resuelto. O sea, hay muchos temas que hay que resolver y no va a resolver el decreto que va a salir. Por Dios, la gente está pensando que con el decreto que va a salir, el nuevo que reemplaza al 883, el país es una maravilla. O sea, va a haber marchas nuevamente. Va a venir días más difíciles todavía porque la crisis se va a ahondar. Muy bien, antes de continuar me voy con María José, que tiene una inquietud, es mi compañera quien está en este espacio informativo, para continuar en este contexto de las movilizaciones. María José, pregúnteles. Buenos días, asambleísta. Una de las peticiones de la ciudadanía en las calles de las movilizaciones de los pasados días fue que se reduzca el número de asambleístas, que se baje también los salarios que ustedes perciben para que este poder sea mucho más efectivo. ¿Qué opinan ustedes al respecto? Bueno, me parece que la credibilidad de la asamblea está realmente por los suelos y es un descontento social. Yo de hecho firmé una propuesta de un legislador donde obligaba a eliminarse los asambleístas nacionales. Tendríamos que reformar la Constitución. Si estamos en un momento de dificultad económica, me parece que todos sí deberíamos, no solo la clase media y media baja, sino todos, más aún las autoridades, ministros, poder asumir esto, no como una propuesta populista, pero viendo la dificultad económica, sí. Si vamos todos a eliminarnos los sueldos, pues que seamos equilibrados. Y hablo prefecturas, hablo alcaldías, hablo ministerios, hablo la Asamblea Nacional. Entonces, en ese sentido, creo que el sacrificio tiene que ir inclusive de los propios líderes para poder dar ejemplo. Se vienen difíciles momentos, como dice Lourdes, yo coincido plenamente. O sea, ¿más movilizaciones, manifestaciones? A ver, yo sí quiero señalar algo. Me parece que es legítimo el derecho de reclamar, pero no hay que olvidar que todo es una cadena de consecuencias. Es verdad, tenemos un gobierno fallido que fue 10 años, pero también la tibieza en la toma de decisiones que ha afectado. La gente estará ahí, estará la gente, estudiantes peleando por el recurso educativo. Hay ciudadanos que hasta hace poco, por ejemplo, hace 2 días me llamaban a decir, no hay medicina todavía en los centros de salud. Entonces, son de varios sectores. Es una crisis que teníamos claro y ahora, lamentablemente, la Asamblea tiene que tomar la responsabilidad de tomar decisiones para no afectar obviamente a los ciudadanos. Ahora, esperemos que realmente se tomen decisiones correctas, ¿no? Claro, Janine y Lourdes, cuando yo me mencionaba hay que coger un rumbo, un camino, el Ecuador, bueno, a través de este medio de comunicación estamos en ese camino, de ser un país de emprendedores, que es la única salida y alternativa de la crisis. Emprender, buscar, pero ahí está la Asamblea para poder dictar leyes positivas e importantes para estos emprendedores. Ahí está el sector indígena para ayudar a sacar sus productos y poder crear el tema de emprendimiento. Solo así podremos crecer como país y ser una muestra en el continente cuando se habla que el Ecuador el 60% son de emprendedores. Lourdes. A ver, para que crezca el emprendimiento tiene que haber seguridad jurídica, seguridad política. Correcto. Ahí ¿Quién va a venir a invertir en el Ecuador? Y incluso no desde afuera, nuestra propia gente. Tengo un caso del CFN, le dije que lo voy a denunciar. Tengo un caso de un crédito del CFN que va más de un año. Un señor en Salcedo pidiendo crédito para crecer, para emprender. Y yo le vacilo y le digo, oiga, era para hacer la producción de huevos. Digo, los huevos ya se hicieron gallina, ya murieron también, pero el crédito no sale. Entonces, los emprendimientos va a depender mucho de menos burocracia,
de darle confianza al ciudadano. A los grandes le dan por millones, acaba de decir, la banca no ha pagado desde el año 2000 miles y millones de créditos. Lourdes y Janina, pero pasaron por la asamblea ustedes, ahí tuvieron oportunidad de hacer la leyes. Asamblea Nacional, yo estuve en los dos periodos del correísmo donde ellos tuvieron mayoría. Nosotros no pudimos hacer nada. Leyes inconsultas, leyes direccionadas, leyes como el Código Penal, que no te permite recuperar lo robado. Okay. Una reforma al Código Penal que los correístas dicen que no votan para recuperar lo robado, entonces no podemos a dónde ir. Yo estoy de acuerdo con los ciudadanos y acojo el pedido y espero que la Asamblea trate esos sueldos vitalicios de presidente y vicepresidente tiene que acabar. Chao. Yo no estoy de acuerdo que los que están en la cárcel ahora y los que están libremente también sigan cobrando. Okay. Día trabajado, día cobrado. Me parece. ¿Por qué? A ver, háganme una diferencia. Yo fui asambleísta. A mí me pagaron al medio mes del mayo del 2017. Resulta que los otros, del presidente y vicepresidente, ¿cuál es la corona para seguir cobrando si ya no trabajan para el Estado? Entonces, hay que acabar con eso. La gente dice, rebajemos el número de asambleístas, muy bien, 1 por provincia, suficiente. De acuerdo, Janina. Pero hay que reformar la Constitución. Me parece algo legítimo. Dice esto depende, ya les toca 100.000 habitantes son asambleístas, dice la Constitución. En el caso, por ejemplo, de la provincia de Loja, somos cuatro legisladores en comparación con otras provincias, Pichincha, Guayos. Es obviamente más el número. Y yo sí coincido un tema con Lourdes. Cuando tomas decisiones en la asamblea necesitas votos. Pero es diferencia, 4 votos de la provincia de Loja para 8, estamos en dificultad de equidad. Me parecería a mí que serían 2 representantes de cada provincia. ¿Por qué? Porque las leyes no son particulares, son generales. Y claro, aún así, ni cerrando la asamblea, la crisis no se resuelve. Eso también hay que hacer entender. Ustedes han venido peleando, han venido discutiendo, hablando de este tema. Y vuelvo al camino desde la asamblea. El tema del emprendimiento como que queda solo en el nombre, pero en el Luis, contexto. Yo le digo algo. El tema jurídico, ahí están ustedes. El tema de seguridad jurídica. Pero si usted es un empresario exitoso y quiere llegar a invertir en el país, los pequeños para arriba. La seguridad jurídica, pero sobre todo el riesgo país. Imagínese usted, viendo la crisis, viendo el tema económico, viendo la falta de seriedad, cambiando de ministro a ministro, que no le da la estabilidad. ¿Cómo podríamos nosotros poder confiar obviamente en este sistema? Entonces, muchos emprendimientos se desvanecen, como claro, les dice. Se desanima y se la quedan CFN ahí. Realmente está cumpliendo con la responsabilidad, está inyectando recursos a pequeños empresarios o emprendimientos que puedan generar más trabajo. Es falso, no podemos. Entonces, ¿por qué no llenan la boca de muchos actores políticos, desde sectores sociales, que el Ecuador tiene y es un país de emprendedores, que sí lo somos? ¿Pero qué hacer para luchar con darles esa ventaja, esa oportunidad? Nuestra gente, nuestras comunidades están en condiciones de hacer emprendimientos, pero no hay el apoyo, las trampas que le ponen, las trabas que le ponen, los requisitos que le ponen, los papeleos que le ponen, terminan diciendo, no, esto no va más, cambio de opinión, y dejo ahí. Por lo tanto, creo que el gobierno nacional debe poner gente que efectivamente conozca las necesidades del pueblo. Ayer vi al vicepresidente en Cayambe, en Cangagua, que ha ido a ver qué necesidad tiene la gente quiere comer, la gente quiere empleo, la gente quiere riego, la gente quiere créditos, pero no, hay un ministro que va agarrado registro de directivas. Pero digo una cosa, Luis, así lo vas a cambiar la patria. Si tenemos una crisis económica donde no hay dinero, el gobierno puede darle la espalda al sector donde podríamos sacar rentabilidad, que es la agricultura. Y lo que decía hace poco nuestra panelista es que fue una olla de presión en estas manifestaciones. El sector rural se pronunció. No soportamos más que las autoridades nos den obviamente la espalda. Así que yo creo que este remesón social inclusive afecta a toda la clase política, porque las decisiones no son tan legítimas que quieren los ciudadanos, porque no estamos en sintonía de los ciudadanos, porque tenemos un gobierno débil, porque hemos heredado un sistema de corrupción ya insoportable. Entonces yo creo que sí es refrescar obviamente esa clase política, de no tratar, yo digo, la Asamblea lamentablemente se dejó llevar por esta ola, porque nos toca, en este caso, defender la democracia. Claro. Voces como, por ejemplo, el Lourdes Iván, ¿cómo serían ahora en la Asamblea? Que sí hacen falta, Lourdes, sí hacen falta. Entonces, yo digo... ¿Sí hacen falta en la Asamblea? No, le extrañamos. Déjenle volver. Se busca, dijo el Correa, estaba sacando unos memes, se busca la Lourdes. Porque, por ejemplo, para mí me parece insoportable, y lo digo con todo el respeto, hoy asambleístas morenistas fueron parte, pues, perdónenme, del atraco en años anteriores, y hoy tratando de decir combatamos la corrupción. Vea, que se le cae a la careta porque no pueden ellos
tratar de justificar lo que hoy estamos nosotros tratando ¿Y les pesa, de solventar esta ¿Y les crisis. pesa a ustedes esta credibilidad de la asamblea que Claro tiene que ante el sí. pueblo ecuatoriano? Es que la asamblea no dice la asambleísta Janine Cruz es buena, Luis Esmaro, Lourdes. La No, no, asamblea es todo. como institución Como institución. es toda. Quizás luchas pequeñas que hemos obtenido, pero la gente ¿de qué le sirve? Pero, la gente dice, pero han además, combatido la corrupción. además, Janine, la asamblea no es como un gobierno seccional, Así que das es. un proyecto de agua y dices, Claro. es servido acá. La asamblea es algo ficticia, es algo político. Si no tienes una representación política real de salir a la ciudadanía, de ver que estás defendiendo al pueblo, no te reconocen. Ayer yo estaba en la asamblea, la gente me dice, señora asambleísta, y yo me río y le digo, soy la 138 y me río. Le digo, ¿qué tan fuerte caló la imagen de una mujer Cuesta. que peleó contra el correísmo? Es porque me identifiqué luchando por la democracia, por la libertad, la corrupción, producto de la corrupción de los 10 años. Hoy estamos pagando los platos rotos. Hoy estamos nosotros reclamando que estamos en crisis. Entonces, creo que la Asamblea Nacional, más allá de tener figuritas dentro de la Asamblea, porque eso no es la idea, Así es. cada quien sabe cómo hacer su imagen en la Asamblea, pero es del macro. La Asamblea Nacional tiene que ser el ente político Ya. representativo de las bases de las mayorías del Ecuador. Con la experiencia, ¿cómo romper lo que dice la ex asambleísta Lourdes Estiván? A ver, yo creo que Hoy si que tiene vamos, todavía un año y más si vamos en a funciones. criticar el sistema político y digo en general, estamos atravesando también por un año preelectoral. Tú lo Lourdes, como Estamos política en sabes. Ok, a vamos veces terminando. las decisiones se toman al calor del son electoral y a veces no lo correcto. Yo sí coincido que este remesón, y nuevamente lo digo, Ok. es a la clase política. La gente no se identifica con estos representantes políticos. Porque yo, aparte de haber estado en un ambiente de corrupción, también hipocresía ha saltado. Correcto. Llegamos con un discurso y las decisiones que se toman muchas de las veces en la Asamblea no son de acuerdo a lo que espera el ciudadano. Por eso yo digo, lo primero que tiene que hacer la Asamblea, a pesar, ¿cuándo antes hemos obtenido una Asamblea con 3 presidentes? La inestabilidad. Vaya. Sacan y pones ministros que también afectan. Entonces la Ok. Asamblea lo que hoy tiene que hacer es tratar de debatir las reformas, más de 22 reformas, pero con Ok. la gente, no cometer los errores Voy- del pasado y tomar decisiones que no Termino. golpeen el bolsillo de los ciudadanos. Termino, Lourdes Estiván. Entonces, ¿qué les decimos a los ecuatorianos para lo que se viene a futuro con todo el escenario que está pasando en el país? Un minuto para responder. A ver, en los ecuatorianos hoy ha quedado por un lado una visión de que la ciudadanía se levantó, se alzó y no van a dejar que haga el gobierno lo que le da la gana, pero por otro lado también hay temor de qué es lo que va a pasar, si va a haber más movilizaciones o no. Yo creo que debemos dar tranquilidad a Así es. los ecuatorianos porque todo rebota contra la ciudadanía, todo rebota contra la educación, contra lo laboral y es la sociedad civil la que sale afectada. Entonces, pongámonos de parte. Yo veo en las redes sociales, por suerte, ahora hay una sola corriente. Yo no he visto en esta paralización, en la época del corrismo había la contramarcha a la marcha. Ahora no me. El troll center para los que pensamos diferentes. Del mismo día nos caía. Hoy no, yo no veo eso. Yo veo que hay una corriente de gente que quiere salir adelante. Gracias, Lourdes. Que estaban dispuestos a apoyarnos en el paro, pero ahora quieren trabajar. Así es que a eso nos unimos y yo aspiro que todos estos desmanes que ha habido sea por última vez al interior de sobre todo a los infiltrados. Ok. Quieren salir a las calles, muy bien, salgamos, pero no nos Muy hagan bien. quedar mal. El movimiento indígena reivindicó su lucha. Creo que el movimiento indígena hoy más que nunca va a representar no solo a la CONAIE y a los sectores sociales, pero la ciudadanía. Del otro lado, también hay Gracias, que acabar Lourdes. con el racismo, porque ahora hay Ok. unitos que otritos que dicen estos indios, estos tales y cuales, el Muy bien. racismo, el odio racial no nos va a llevar a ningún lado. Muchísimas gracias, Lourdes Estiván, ex asambleísta. Un minuto, Janine, asimismo, de la misma forma. Desde la asamblea, desde Janine Cruz, ¿qué le viene al Ecuador y qué se comprometen ustedes para los ecuatorianos? Bueno, primero la Asamblea tiene que ser un ente de puertas abiertas, tratar de que el diálogo sea desde los sectores rurales, las comunidades, la Cámara de Profesionales, pero sí decir algo claro, las decisiones que estamos tomando que tienen que ser consensuadas, tienen que ser dialogadas, analizadas, que sea obviamente de la mano de los ciudadanos. No tenemos la posibilidad y no tenemos la cara, y en general lo digo, de pedir aprobar un proyecto de ley que saque más impuestos cuando no se ha recuperado absolutamente nada. En ese sentido, me parece que la Asamblea tiene que responder al sentir ciudadano. Hay millones, miles de millones todavía por recuperar y me parece que deberíamos iniciar por desmontar este sistema correísta.
Me parece que la división le ha hecho mucho daño al país, no hemos mejorado absolutamente en nada. El camino es la resistencia, pero no con muertos, no con sangre. Okay. Me parece que la conciencia social tiene que demostrarse también con propuestas. El caos no nos va a llevar a nada. Estamos en la mira inclusive de medios internacionales. Muy bien, y eso no terminamos. nos afecta. Así que la Asamblea tiene que ser un ente de diálogo, pero con respuestas positivas frente a esta crisis. Muchísimas gracias, Yanine Cruz, también asambleísta por Creo, ¿no? Por Creo. Gracias por acompañarnos a nuestras dos invitadas en esta mañana de día jueves. Un tema polémico e importante, sobre todo buscando soluciones y alternativas para el país. Me voy al corte comercial y retornamos junto a ustedes con más información porque somos RTU, el canal de las noticias. Volvemos.